Hola chicas y chicos, vamos a continuar con la unidad 3. Seguimos hablando de las vertientes en la filosofía de la ciencia, para lo cual es necesario entender qué es la filosofía de la ciencia, como vimos en la sesión de qué es la ciencia con León Olivé, esta sesión que les pasé por formato de audio con las presentaciones. Como ustedes vieron ahí, tenemos tres diferentes imágenes de la ciencia: la imagen científica, la imagen filosófica y la imagen pública. A partir de estas tres imágenes que tenemos según nuestro ámbito de competencia, según el círculo en el que nos desarrollemos, podemos tener imágenes muy diferentes de lo que es la ciencia. Lo que León Olivé nos propone en esta sesión, bueno, en este texto tan importante, es que a partir de la identificación de estas tres imágenes de la ciencia, podemos entonces tener una imagen más adecuada de la ciencia y también podemos entender los alcances y los límites de la ciencia, así como transmitirlos si nos dedicamos a la difusión o a la divulgación científica. Entonces, en esta sesión vamos a repasar un poquito, hacer este repaso de este recorrido histórico que hemos venido haciendo desde la unidad 3. Empezaron ustedes viendo positivismo lógico, que son los orígenes de la filosofía de la ciencia. Después vieron falsacionismo, siguiente vieron historicismo y ahora estaremos viendo pluralismo. Entonces vamos a comenzar con una presentación de apoyo y vamos a empezar con una pregunta que quiero que ustedes se hagan antes de hablar de lleno del texto de Feyerabend, un poquito de lo que leyeron. Entonces vamos a preguntarnos esto. ¿Qué opina Feyerabend de la separación de la ciencia y la no ciencia? Pregúntense ustedes si recuerdan si es que él apoya esta separación de lo científico con lo no científico o si es que no lo apoya. Entonces, bueno, después de esta reflexión que ustedes hayan tenido, recordarán ustedes que la separación, que Feyerabend opina que la separación de la ciencia y la no ciencia es artificial y que en realidad esta separación va en perjuicio del avance del conocimiento. ¿En qué sentido él habla de que va en perjuicio que se separe la ciencia de la ciencia? Pues él dice que si deseamos conocer la naturaleza, nuestro entorno físico, entonces tenemos que hacer uso de todas las herramientas y de todos los tipos de conocimiento que tengamos, de todas estas ideas, de todos estos métodos para producir conocimiento y no solamente de una pequeña selección de ellos. Es decir, si nosotros separamos ciencia y no ciencia, de alguna manera estamos o podríamos estar hablando de que la ciencia es el conocimiento hegemónico, el conocimiento más importante, porque estamos distinguiendo esto es pseudociencia, esto es ciencia. En cambio, si nosotros no hacemos una distinción como tal, vamos a decir, esto nos sirve para, estas herramientas nos sirven para solucionar este tipo de problemática. Si nosotros tenemos un panorama más grande de posibilidades o de maneras de percibir algún problema, podremos tener más ideas de cómo solucionarlo. Entonces, una vez dicho esto, vamos a proceder a comenzar con nuestra sesión del día de hoy y vamos a estar hablando de el tratado contra el método, esta lectura que ustedes hicieron, esquema de una teoría anarquista del conocimiento. Ya verán ustedes por qué se habla de teoría anarquista del conocimiento, lo veremos con calma, por Paul Feyerabend. Entonces, antes de comenzar de lleno, vamos a empezar con un pequeño repaso acerca de las vertientes de la filosofía que han ido revisando. Vamos a comenzar por los orígenes de la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia nace en el positivismo lógico, en el Círculo de Viena, este grupo de investigadores que generaron el documento llamado Manifiesto de Viena, donde pretenden, este grupo de investigadores en ese documento pretenden plasmar una metodología de la ciencia. Es por eso que este repaso se tituló Del monismo al pluralismo. Empezamos como con el monismo en el positivismo lógico, es decir, con que solo existe un solo método para la producción del conocimiento científico. Y este es un proceso detallado que habrán de unificar, o estas personas se dieron a la tarea de unificar. Entonces, la filosofía de la ciencia nace como algo institucionalizado en el siglo XX.
Entonces, este documento pretende hablar de la metodología de la ciencia, pretende hablar de cuál es la justificación de la ciencia y cuál es su historia, con el fin último de unificar la corriente y de unificar el método científico y pues con ello de unificar la ciencia. Es decir, si yo estoy en un país o en otro, que la palabra ciencia o el concepto científico o la metodología que voy a trazar sea exactamente la misma. Y bueno, como ustedes ya se habrán dado cuenta por las propuestas argumentativas, pues todo ello se vino a topar con pared cuando surgió la crisis del positivismo lógico y se generó esta corriente llamada falsacionismo con Popper. Entonces, uno de los principales problemas que tuvo el positivismo lógico es no poder justificar eh, la manera lógica argumentativa en que se genera la ciencia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, los falsacionistas decían que todo surge desde la experiencia y se justifica en ella. En el positivismo lógico estábamos hablando de una visión mucho más racionalista de la ciencia. Entonces, ya cuando hablamos del positivismo, de la crisis del positivismo lógico, nos referimos a estas argumentaciones de que la inducción no está justificada. Como ustedes recordarán, uno de los problemas fundamentales, uno de los problemas lógicos, empíricos de la ciencia, es el problema de la inducción. Y este problema de la inducción hace referencia a la manera en la que opera la lógica de las argumentaciones científicas. Es decir, cuando uno hace un experimento, tenemos 100 casos diferentes, revisamos caso por caso, y cuando hemos concluido que en 99 casos o que en 98 casos ocurre una situación en particular, entonces podemos llegar a generalizar en la ciencia que va a ocurrir de esa misma manera porque es un porcentaje mayor. Entonces, casi siempre en la ciencia, o más bien siempre, estamos hablando de probabilidad y esto hace que nuestro proceso lógico sea la inducción por excelencia. Entonces, recurrir tanto a la inducción nos hace dar, o sea, nos podemos dar cuenta que cuando recurrimos tanto a la inducción, pues podemos caer en el error, no siempre podemos comprobar todos esos casos, entonces eso es lo que hace la ciencia, como reducir eh, a, esa, a esa conclusión inductiva. Entonces, el fasciacionismo además también se habla de que no se busca, no se trata de buscar cómo verificar nuestra teoría, porque si partimos de que nuestra teoría es verdadera, entonces vamos a encontrar respuestas en todas partes. El falsacionismo, de hecho, critica eso, critica que estemos intentando comprobar todo el tiempo la teoría, sino más bien se trata de intentar refutar nuestra teoría una y mil veces. Eh, Popper habla de que el falsacionismo, bueno, se recalca mucho lo del problema de la inducción, pero aparte Popper habla de un concepto llamado legitimidad científica. Y para poder tener esta legitimidad científica, tenemos que buscar refutar nuestra teoría. Más allá de buscar comprobarla, buscar rechazarla. Es por eso el nombre falsacionismo, buscar falsear los hechos. Eh, Posterior a esto, ustedes pudieron hacer esta revisión de la nueva filosofía de la ciencia. ¿Por qué se llama nueva filosofía de la ciencia? Pues porque rompe con toda esta manera que se venía haciendo filosofía de la ciencia, esta nueva corriente de la filosofía de la ciencia llamada historicismo. Habla de que la ciencia es parte, la historia de la ciencia es parte de entender la ciencia. Si nosotros no conocemos la historia de la ciencia, entonces no estamos entendiendo al 100% la ciencia porque la manera en la que opera la ciencia es a partir de revoluciones científicas. Uno de los exponentes principales que ustedes pudieron leer fue Kuhn, y entonces Kuhn nos habla de que la historia puede explicar, justificar la ciencia. Cuando empezamos a entender estos ciclos que ocurren en el conocimiento científico, estos ciclos de crisis, de ruptura y revolución científica, de anomalías, de cosas que se salen de los paradigmas y nuevamente construcción de un nuevo paradigma. Entonces estamos transitando en este terreno
de patrones que se pueden obtener, que se pueden detectar a partir de trazar una línea histórica de cómo se ha generado ciencia. Es decir, en una época se crea algo, se genera un paradigma, a partir de ese paradigma empiezan a surgir ciertas anomalías que no están del todo dentro del paradigma, sino por eso son llamados anomalías, y estas anomalías pueden terminar en una ruptura, en una crisis, se da este ciclo de revolución científica y así es como se van procediendo los diferentes paradigmas dentro de la ciencia. Y por último, lo que vamos a revisar hoy es el pluralismo con Feyerabend, Paul Feyerabend, hablando de la ciencia anarquista. Entonces, vamos a ir más adelante. Ahora, aquí es importante, en la diapositiva anterior estuvimos hablando de positivismo lógico, falsacionismo, historicismo y ciencia anarquista. Entonces, aquí es importante ver en qué se circunscriben cada una de las vertientes, es decir, hay corrientes que se circunscriben en la manera de hacer filosofía de la ciencia prescriptiva, como esta, positivismo lógico, y hay corrientes que se inscriben en la ciencia, en la filosofía de la ciencia descriptiva, es decir, que es explicativa como la historia. Entonces, dos posiciones, la prescriptiva y la descriptiva. La descriptiva es explicativa. En la número 1, la prescriptiva, tenemos el ejemplo sencillo de lo que hace un médico cuando prescribe una receta médica, es decir, que dice, tómese tal cosa o esto debería ser de tal manera, ¿no? Aquí entra el positivismo lógico, porque los positivistas lógicos nos quisieron hacer entender o ver la filosofía desde una manera. Así es la ciencia, así debería ser la ciencia. En cambio, en la segunda manera de hacer filosofía de la ciencia está la filosofía de la ciencia descriptiva. No pretende establecer un fundamento de la ciencia, sino más bien acompaña al conocimiento de la ciencia, es decir, este enfoque historicista que nos permite hacer todo este recorrido histórico de ver cómo se fue trazando la ciencia, más que decir qué es lo que debería o no debería ser. Entonces, bueno, vamos a comenzar con un poquito de biografía de Paul Feyerabend. Como ustedes pueden ver aquí en sus imágenes, también eh, no fue un filósofo convencional. Paul Feyerabend pues, fue un filósofo vienés que nació en 1924 y murió en 1994. En su pensamiento se observa la influencia de autores como Popper, inclusive Popper del falsacionismo o Lakatos. Todo este pensamiento popperiano, este pensamiento antipositivista, lógico y relativista, este pensamiento anarquista, sus críticas al racionalismo, sus críticas al empirismo. Y pues también es importante recalcar la visión crítica que tuvo respecto al papel que tenía el Estado en diferentes materias de nuestra materias sociales, ¿no? Entonces, Paul Feyerabend critica al único método para la generación del conocimiento. Y bueno, vamos a entrar al anarquismo epistemológico planteado por Paul Feyerabend. Como ustedes saben, este filósofo fue reconocido por su postura anarquista en relación a la ciencia y pues él prefirió también ser llamado dadaísta y no como un anarquista serio. Aquí tenemos este florero anarquista, perdón, dadaísta, donde ustedes pueden ver diferentes recortes de diferentes ojos, donde ustedes pueden notar cómo hay diferentes formas de ojos, diferentes formas, o sea, morfologías, pero también a partir del ojo, a partir de esta mirada, podemos ver diferente, a partir de toda nuestra carga social, nuestra carga cultural. Entonces, él prefirió ser llamado dadaísta y no anarquista serio porque el dadaísmo permite iniciar experimentos donde el cambio y la experimentación parecen imposibles. Rechaza la existencia de estas reglas metodológicas universales que se proponían en el positivismo lógico. Entonces, él dice que la ciencia es anarquista y dadaísta,
que no hay reglas metodológicas útiles para el progreso de la ciencia. Entonces, el anarquismo epistemológico es defendido a partir de esta evidencia histórica. Entonces, él dice, bueno, ya entendimos con Kuhn, ya vimos que existe una manera en la que podemos empezar a entender cómo opera la ciencia, cómo ha venido operando, cómo en momentos que se han generado descubrimientos o inventos científicos, a veces es por azares, a veces sí hay como una manera lógica de trazar para producir conocimiento. Entonces, él dice que a partir de esta evidencia histórica podemos ver que la ciencia es, es anarquista, ¿no? Y pues epistemológico de la producción del conocimiento. Entonces, vamos a seguir. Paul Feyerabend dice que no podemos conocer los hechos desnudos como tal, que siempre está, pues siempre está ahí nuestra mirada, nuestra experiencia detrás, que nos va sesgando un poquito a ver de una manera u otra la realidad, el conocimiento. Y entre sus planteamientos están entender a la ciencia desde una teoría del error, es decir, entendiendo el error como este hecho histórico innegable en el desarrollo de la historia de la ciencia. Es decir, en la historia de la ciencia no solo consta de estas conclusiones que han sido derivadas de los hechos, sino también la historia de la ciencia contiene ideas, interpretaciones de hechos, errores. Entonces, es por eso que no podemos conocer los hechos desnudos, porque los hechos siempre están ya interpretados. Por ello, de alguna manera, son teóricos. Y no podemos conocer estos hechos desnudos porque además no hay solamente un método de conocer los hechos, ¿no? Entonces propone proceder intuitivamente. ¿Esto qué significa? Hacer uso de hipótesis que contradigan teorías bien establecidas. Esto no le suena muy parecido también al creacionismo de Popper, del cual se nutrió. Entonces diría él que se puede progresar o avanzar en la ciencia contraintuitivamente. Es decir, él planteaba algo conocido como la contrarregla, introducir estas hipótesis que sean inconsistentes con las teorías que están bien establecidas, que parecen estar bien fundamentadas, para poder ver si se tambalean o no, o de qué pie cogen. Entonces, un ejemplo también que podemos hacer aquí es, por ejemplo, la inconsistencia que hay entre algunas consecuencias de la teoría de Newton en el dominio de la validez de la ley de Galileo. La ley de Galileo afirma que la aceleración de la caída libre es una constante, mientras que la aplicación de la teoría de Newton a la superficie de la Tierra da una aceleración que no es constante, sino que más bien va decreciendo, aunque de modo imperceptible, con la distancia al centro de la Tierra. Entonces, la única razón de peso para cambiar una teoría es su desacuerdo con los hechos. Es decir, si nosotros ya tenemos una teoría bien fundamentada y luego nos damos cuenta, después de haber hecho diferentes exámenes metodológicos, que los hechos no son de esta manera, entonces podemos empezar a notar que los hechos ya no son compatibles con la teoría. Entonces ahí es donde podemos empezar a cambiar nuestras teorías. A continuación les voy a mostrar una cita de Feyerabend hablándonos de algunas de las características de la ciencia en medida de que, de su característica principal, que es anarquista, que nos propone. Entonces dice, la ciencia es una empresa esencialmente anarquista, el anarquismo teórico es más humanista y más adecuado para estimular el progreso que sus alternativas basadas en la ley y el orden. Es decir, que estaría proponiendo que es un poco más desordenada, más anarquista, que se rige por ciertas, lo hemos visto en la evidencia histórica, diría Feyerabend, ¿no? Se rige por ciertas reglas que no sabemos cuáles son, entonces se rige por sí misma y de esta manera podemos producir conocimiento útil.
Entonces, ¿qué es el anarquismo? Esta parte también es importante porque ustedes sabrán de haber escuchado muchas veces esta palabra, probablemente no estén del todo seguros, seguras qué significa, de dónde nació, por qué tiene tan mala fama. Entonces, bueno, el anarquismo es una filosofía política o social y es un nombre dado a cualquier filosofía que llame a la oposición y a la abolición del Estado, ya que el Estado se entiende como el monopolio de la fuerza y por extensión también al rechazo del gobierno político o de la autoridad social impuesta por la fuerza sobre el individuo. Ya que el Estado monopolia la fuerza, se entiende que es innecesario o nocivo que esté impuesta esa fuerza sobre el individuo emanada de algún gobierno político del Estado. Entonces, bueno, los anarquistas se oponen a cualquier tipo de restricción para buscar el desarrollo libre del individuo, dejando fuera estas leyes, obligaciones o deberes. Ustedes a lo mejor tendrán ahí, porque un ejercicio que luego me gusta hacer es preguntarles cuál es la primera palabra que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra anarquismo. Y muchas veces estas palabras que ustedes nos han dado están muy encaminadas hacia ámbitos negativos, porque ha tenido muy mala fama el anarquismo. ¿Por qué creen ustedes? Pues porque el anarquismo propone la abolición del Estado, propone la abolición de esta estructura que, pues visto desde ojos anarquistas, oprime al individuo, no permite el libre desarrollo del individuo, ¿no? Entonces, por eso el anarquismo promueve la abolición del Estado entendido como monopolio de fuerza para promover este cambio social, este cambio impulsado desde la voluntad de los individuos y no impuesto desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, los anarquistas suelen ser críticos de la relación de los individuos con la sociedad de su época, con el objetivo de promover este cambio social hacia una futura sociedad, pues, de ayuda. Eh, y pues bueno, hay un librito que aquí les puse imágenes que a mí me agrada bastante. Si ustedes tienen la intención de leerlo, se llama La anarquía explicada a los niños por José Antonio Emanuel. Es un libro muy bonito, este editorial me gusta bastante, tiene inclusive algunos grabados a tres capas, son colores diferentes. Bueno, este tiene más colores. Y es muy bonito porque está explicado de una manera sencilla y algunos de los capítulos son como la ayuda mutua, el observar más la naturaleza, todas estas herramientas que nos pueden capacitar de nosotros poder con nuestra propia voluntad desarrollarnos de manera libre, individual, de la manera que nosotros y cada persona necesite, porque somos entes diferentes, porque también promueve mucho la ayuda entre individuos, la ayuda entre especies, la ayuda mutua. Vamos a seguir. Y bueno, los métodos científicos promueven a la ciencia y crecen a la par. Esto nos diría Paul Feyerabend acerca de por qué igual la ciencia es anarquista. La ciencia no presenta una estructura como tal, cada desarrollo científico es diferente y para Feyerabend no hay una racionalidad científica que sea guía. Es decir, él mencionaría que los científicos utilizan hipótesis ad hoc, hipótesis que les convengan. Por ello, él diría que los científicos son oportunistas metodológicos porque buscan estas herramientas metodológicas para defender sus teorías, es decir, hacen sus teorías a la medida, explicando un hecho, pues con estos ojos de una y mil maneras, intentando encontrar en los hechos todas las características que puedan incorporarlas o más bien que entren dentro de la teoría. La ciencia es política, es decir, nos diría que la ciencia es política y esto se ve claramente en que las teorías científicas persisten en todo tipo
de propagandas, y por eso les puse aquí estas imágenes de la carrera aeroespacial de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, existen estas propagandas que van respaldando estas teorías científicas y, y bueno, también hablaría de que los científicos son esclavos del sistema metodológico y todos estos gremios que se promueven entre los científicos, ¿no? Entonces, por eso la ciencia es elitista y pertenece a una institución. La racionalidad científica no puede separarse de la práctica científica. Uno tiene que convertirse en parte de la propia ciencia para pertenecer también a estos gremios, ¿no? Entonces, bueno, vamos con la siguiente. Aquí vamos a entrar a hablar del pluralismo epistemológico. Y pues él se preguntaría aquí, ¿por qué medir con una vara todo desde un mismo método? Porque todo tenemos que medirlo con la vara científica, ¿no? Ejemplo, decir que la astrología no es válida midiéndola desde el método científico. Pues no, no va a ser válida desde la perspectiva científica, pero a lo mejor es un conocimiento válido que ha sido rescatado o que tiene tradición, que tiene mucho tiempo de trabajo y que por ello es válido en un cierto contexto determinado. Entonces, Feyerabend nos diría todo sirve. Esto está muy relacionado con el pluralismo y con el relativismo. Esta corriente es compatible con la perspectiva humanista. La ciencia es una ideología más del ser humano, no la única forma, ¿no? Entonces aquí les puse una cajita de herramientas, porque él diría que necesitamos juntar todas las herramientas posibles, cada herramienta como una manera, un método para producir conocimiento diferente, no necesariamente el científico, sino todas estas herramientas, el conocimiento ancestral, el conocimiento tradicional, el conocimiento empírico, el conocimiento científico, todas estas herramientas posibles para poder entender un problema de la mejor manera. Entonces, él diría también que la proliferación de diferentes teorías es beneficiosa para la ciencia porque la uniformidad en la ciencia debilita su poder crítico. Necesitamos poder criticar no solo a la ciencia, sino a todos los tipos del conocimiento y poderlos poner en juego y entender por qué un tipo de conocimiento produce algo, porque a lo mejor también tiene un propósito diferente, y porque otro tipo de conocimiento produce otra cosa que tiene otro tipo de propósito. Muy bien, vamos a la siguiente. Bueno, aquí ya vamos a hablar del pluralismo ético-político. Eh, Él hablaría de que necesitamos democratizar la ciencia, que los ciudadanos tienen que tener una decisión en la ciencia, no solamente que sea una imposición, sino que nosotros como ciudadanos podemos tener decisión de si queremos o no aprender ciencia en nuestra educación primaria, secundaria, superior. Entonces, vamos a ver que Feyerabend va a criticar bastante esta cuestión, diciendo que los científicos no deberían tener la hegemonía de la educación. Es decir, ¿por qué en la primaria, en la secundaria no se estudia creacionismo en vez de evolución? Ahí ya desde la selección del plan curricular en la primaria o en la secundaria se nos está metiendo ciencia desde el principio, todos nos acordamos de nuestras materias de ciencias básicas, ¿no? Biología, química, matemáticas. ¿Por qué no tenemos una materia de herbolaria, de conocimiento tradicional, de algunas otras perspectivas para que podamos elegir dentro de todo este rango de tipos de conocimiento de qué manera queremos nosotros empezar a construir nuestro mundo? Entonces, él hablaría de que los niños deberían decidir de qué manera quieren aprender, desde qué metodología, no solo desde la científica. Entonces, pues vemos que en la sociedad se aceptan leyes científicas y que se van transmitiendo directamente a la enseñanza escolar, ¿no? Entonces podemos convertir o hemos llegado a convertir estas leyes políticas en importantes decisiones, perdón, en estas leyes científicas en importantes decisiones políticas
pero todo ello sin haberlo sometido a juicio, simplemente considerando que la ciencia es hegemónica. Entonces, él hablaría de separar la ciencia del Estado. Entonces, bueno, en la educación científica, los hechos científicos son enseñados como si fueran independientes de la opinión, creencia y trasfondo cultural. Entonces, no se considera la religión, no se considera los intereses particulares de los individuos, de los estudiantes, sino más bien es, de cierta manera, una imposición. Y Feyerabend diría que el pluralismo nos permitiría maximizar el contenido empírico de los puntos de vista. Eh, Y bueno, él se hace ciertas preguntas. Una de ellas ¿es deseable apoyar una tal tradición en la exclusión de cualquier otra cosa? ¿Deberían transferirse a ella todos los derechos para que se ocupe del conocimiento, de forma que cualquier resultado obtenido por otros métodos sea inmediatamente excluido como si fuera inválido? Entonces, así comienza su ensayo y dice, tal es la cuestión que intento plantear en el presente ensayo. Mi respuesta será un firme y rotundo no. Él aboga por todas estas herramientas que podamos eh, tomar para poder construir el conocimiento. Y bueno, este es el texto que ustedes leyeron. Fue escrito en 1970. Tiene una estructura eh, digamos, como bastante organizada y es una crítica de la lógica del método científico racionalista que fue apoyada en un estudio detallado de episodios claves de la historia de la ciencia. Es por ello que cuando hablamos de que él, a partir de la evidencia histórica, es porque él revisa episodios clave de la historia de la ciencia para poder llegar a las conclusiones que hizo. Entonces, habla de que la evidencia histórica nos ha mostrado que la ciencia es anarquista por naturaleza. No hay una estructura racional, no hay una estructura que siempre se siga para generar ciencia a lo largo de la historia. Entonces, concluye que la investigación histórica contradice que hay un método con principios inalterables. No hay un método científico con principios inalterables. Es decir, no existe una regla donde que no se haya roto, lo que indica que la infracción no es accidental, sino la infracción de las reglas es necesaria para el avance de la ciencia. Pues Feyerabend se apoya en Kierkegaard y en diversos filósofos románticos y existencialistas para negar la racionalidad del mundo, o más bien para negar esta existencia de una razón abstracta dominante. Entonces, él menciona que la ciencia es como el arte, en el sentido de que no hay ningún progreso ni una verdad, sino simples cambios de estilo, simples maneras diferentes de ver el mundo. Entonces proclama las virtudes de este pluralismo epistemológico, que por ser un pluralismo epistemológico, también permitirá un pluralismo cultural, una diversidad cultural. Entonces, bueno, como ustedes ya pudieron leer, este ensayo pretendió ser escrito por Lakatos y Feyerabend contra la posición racionalista. Y bueno, se habla de que la ciencia es interferida por la historia del pensamiento y la política, de que los problemas y los resultados se evalúan políticamente. Entonces, como ustedes recuerdan, estas premisas que apoyaba que la ciencia puede avanzar procediendo contraintuitivamente, es decir, rechazando, refutando las teorías para poder observar su veracidad. Y necesitamos hacer uso de estas hipótesis que contradigan las teorías que están bien confirmadas. Y pues, dada la ciencia, la razón no puede ser universal y la sin razón no puede excluirse. Esta característica es una característica fundamentalmente anarquista. Entonces, para comprender la razón científica, uno tiene que convertirse en parte de la propia ciencia. Esto solo puede conducir al elitismo y por eso tenemos una ciencia elitista. La ciencia no puede ser juzgada por personas ajenas. Es muy difícil que personas ajenas la juzguen porque pues tiene todo este aparato también em, de palabras y argot específico para diferente tipo de ciencia. No son las mismas palabras que utilizamos para hablar en biología, que para hablar en matemáticas, que para hablar en ciencias de la Tierra, que para hablar en física.
Entonces, él diría que la ciencia se encuentra cerca de las humanidades, más cerca de las humanidades que lo que nos han hecho creer. Entonces, bueno, dice que la ciencia es distorsionada por las modas, que es la institución religiosa más reciente, más agresiva y más dogmática, que es elitista, no puede ser juzgada por personas ajenas y que se apoya en el pluralismo de ideas. Las ideas de los ciudadanos adquieren una importancia teórica. Vamos a la siguiente. En Tratado contra el Método nos expone que hay dos problemas sobre la ciencia. Uno de ellos es cuál es su estructura, cómo se construye y cómo evoluciona. La ciencia no presenta una estructura, según Feyerabend. No existen elementos que se presenten en cada desarrollo científico y que contribuyan a su éxito, que digamos, ok, pasó 1, 2 y 3, y en el 4 ya vimos este camino exitoso para la ciencia, sino que a veces pasa 1, pasa 4, pasa 2, y a veces solo pasa 1 directo al desarrollo científico. Entonces, los científicos utilizan indistintamente un procedimiento u otro. No hay una sola racionalidad científica que pueda considerarse como guía para cada investigación. Y entonces, si la razón científica no puede separarse de esta práctica de la ciencia, entonces no puede ser entendida fuera de situaciones de la investigación, solamente puede ser entendida dentro de la investigación. Y bueno, también el segundo problema habla de cuál es su peso comparado con las otras tradiciones, que ya lo hemos venido hablando, ¿no? Este peso es pues muy grande debido a que se le ha dado una importancia eh, gigantesca a la ciencia. Y bueno, la historia de la ciencia está repleta de accidentes y coyunturas y podemos observar en la historia de la ciencia la complejidad del cambio humano y gracias a cómo se percibe la historia de la ciencia, entonces podemos defender al pluralismo en la ciencia. Hay plurales, múltiples caminos para llegar al desarrollo científico y no solo por los caminos, sino también ha habido diferentes accidentes, diferentes coyunturas que nos hayan ayudado a trascender la ciencia o al progreso de la ciencia. Consta de interpretaciones de los hechos y a su vez la ciencia no conoce hechos desnudos, siempre vamos a tener como esta parte de interpretaciones. Entonces, como conclusión, vamos a quedarnos con que en el Tratado contra el Método Feyerabend nos habla de que todo sirve, de que vamos a tener todas estas herramientas en nuestra caja de herramientas, diferentes tipos de entender las realidades, diferentes métodos de proceder para generar conocimiento y que son válidas y que pueden funcionar dependiendo de la herramienta que necesitemos. Si nosotros a lo mejor necesitamos una llave inglesa o si necesitamos un martillo para clavar un clavo, necesitamos, dependiendo de qué es lo que necesitamos, vamos a tomar una herramienta diferente. Por eso él nos diría que el único principio que no inhibe al progreso es todo sirve. Todo sirve nos ayuda a progresar en el conocimiento. Y pues nos menciona también que como el mundo es en gran medida desconocido, tenemos que mantenernos abiertas las opciones. Y por ejemplo, aquí en nuestra crisis actual, crisis de valores, crisis socioambiental, pues hay múltiples factores desconocidos, múltiples panoramas. Entonces, a lo mejor tenemos que echar a andar de múltiples disciplinas, así como la carrera de ciencias de la Tierra, multidisciplinar que nos pueda ayudar a entender un enfoque más complejo, más integral. Entonces, Feyerabend propondría dejar de lado los criterios universales, todas estas tradiciones rígidas para aumentar la libertad con el anarquismo epistemológico o más bien dadaísmo epistemológico. Y bueno, esta parte les dejo una frasecita de Feyerabend que me gustó bastante, que menciona que el conocimiento es como un océano vasto, cambiante, revuelto y anarquista o dadaísta. Muchas gracias por haber concluido esta sesión. Hasta luego.